En realidad, en estricto rigor, yo creo que todos se imaginan cuando son iguales, ¿cierto? Cuando tienen los mismos elementos. Pero ¿cómo lo decimos matemáticamente? De esta forma. ¿Qué dice ahí en palabras? Para todo X, ¿de dónde? ¿Cuál era el U? El universo. ¿Qué era eso? Era un bicondicional que era siempre verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo dos conjuntos van a ser iguales? Miren, ¿qué dice esa proposición? X pertenece a A, sí, solamente sí. X pertenece a B. ¿Cuándo este bicondicional era verdadero? Cuando las dos son verdaderas, las dos son. Cuando ambas tenían el mismo valor de verdad, ¿cierto? Ya, pues entonces, para que sean iguales, un elemento tiene que estar en A, sí, solo sí va a estar en B. ¿Qué pasa si X no está en A? Tampoco va a estar en B. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que todas las cosas que nosotros podemos intuir se pueden definir matemáticamente. ¿Sí? Tienen los mismos elementos, ahí está la proposición que lo afirma. Ya, dígame. ¿Listo? ¿O no todavía? ¿Sí? Ya, y lo que vamos a hacer ahora es algo similar a lo que hicimos con proposiciones. No sé si se acuerdan que definimos proposición, vimos un par de ejemplos, ¿y qué fue lo que hicimos después con ellas? Tenían una P y una Q. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a combinarlas. ¿Cómo habíamos combinado las proposiciones? Teníamos varias formas. Con un I. ¿Qué otra forma? Con un O. Con un condicional o con un bicondicional. ¿Sí? Además de eso, ¿qué otra cosa definimos? Dada una proposición, definimos su negación o negativa. Ya, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Si tenemos dos conjuntos, vamos a empezar a definir operaciones entre ellos. ¿Ya? Ya, lo primero que vamos a definir es el conjunto complemento. ¿Qué estamos diciendo ahí? Sea A subconjunto del universo. O sea, estamos trabajando con cualquier subconjunto del universo. Eso. ¿Ya? Definimos el complemento de A que lo vamos a denotar con una C arribita, así como que estuviera elevado a C. ¿Ya? Esa es la notación. Y lo vamos a definir de esa forma. Ya, ¿qué dice ahí en símbolos matemáticos? X pertenece a U, al universo, tal que X no pertenece a A. Y en palabras, ¿qué sería esto? Si es que alguien lo entiende. Ya, de partida, para estar en el complemento, el elemento puede estar en el conjunto A. ¿Por qué no? Por la condición. Y esto que nos está diciendo son elementos del universo que no están en A. Eso es. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí al ladito. Son todos los elementos
Ya, con ese ejemplo, partamos con algo simple. Supongamos que el universo, nos vamos a poner bien esotérico hoy día. El universo es del 1 al 9. Los dígitos, básicamente. Sin el 0. Y definí este conjunto A como el 2, 4, 6, 8. ¿Cuál sería el complemento de A? Eran los elementos del universo que no estaban en A. ¿Cuáles son los elementos del U que no están en A? El 1, el 3, 5, 7 y 9. Eso es. ¿Ya? ¿Quedó claro ese ejemplo? ¿Lo complicamos un poco? Lo compliqué bastante. ¿Qué conjunto es ese? Naturales. El universo son los naturales. ¿Cuál es el conjunto de los números naturales? Del 1 hasta el Todos los que uno usa para contar, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el infinito. Ya, ¿y cuál es el conjunto A? Los naturales, pero no todos, solamente los que son pares. Este conjunto, ¿cómo lo podríamos escribir por extensión? ¿Se podrá? n más 1. Por extensión. Extensión es poner cada elemento por separado. ¿El primero cuál es? El 2, el siguiente, 4, 8, 10, y así infinitamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el complemento de A? ¿Alguien lo dijo por ahí? n más 1. Los impares. ¿Sí? Y esto, si lo quisiéramos representar elemento a elemento, ¿cómo sería? ¿Cuál es el primero? Después 5, 7, y así hacia el infinito. ¿Ya? Compliquémoslo otro poco. Ahora vamos a trabajar con universo, todos los números reales. Y voy a definir el conjunto A ¿qué es eso? ¿Cómo se lee? Partamos por eso. Son números reales, ¿cierto? ¿Y qué tienen que cumplir esos números reales? Esa desigualdad. Curso de cálculo. ¿Cuáles son los x que cumplen eso? Escribámoslo por extensión, no por comprensión. ¿Cómo se resuelve esa inecuación? Ahí. Determinemos explícitamente el conjunto A. Ya, esa desigualdad igual no es tan difícil, ¿eh? Por eso puse una medianamente sencilla. ¿Qué es lo que se hacía para resolverla? Teníamos que factorizar, ¿cierto? ¿Cuál es la factorización de eso? Menos 3 y menos 2. ¿Cómo se hacía eso?
Había que buscar dos números que multiplicados fueran 6 positivos y que su suma fuera menos 5. ¿Sí? Y ahí están, pues, menos 3 y menos 2. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál era la solución de esa inecuación? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? El producto es menor que 0. ¿Cuándo? ¿Cómo se resolvía eso? Lo vieron ya en cálculo, ¿no? ¿Sí? Había que hacer una tabla. ¿Sí? Ya, puntos críticos. ¿Dónde se hace 0 cada factor? En 2 y en 3. ¿Cómo se construía la tabla? Vamos a hacerla aquí abajito. Si no han aprendido, aprovechen aquí. Para eso lo hice. Ya, de partida, esta tabla, ¿cómo se construía? Aquí poníamos cada factor de la desigualdad. Si en este caso, ¿cuántos factores tenemos? 2. Por eso puse 2. Que es el x menos 3 y el x menos 2. ¿Cuántos puntos críticos tenemos? 2. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. ¿Cuál es el primero de los dos puntos críticos? El 2. ¿Y cuál es el otro? Ahí está. Piensen que acá arriba, chiquillos, acá, es como que pusieran una recta real. ¿Sí? Ya, el x menos 3, ¿cuándo se hace 0? Cuando el x vale 3, ¿cierto? Ya, ahora pensemos. Si tomamos un x que es mayor que 3, 4 por ejemplo, ¿esto es positivo o negativo? Positivo. Si no saben identificarlo, basta que reemplacen un valor. Por ejemplo, el 4. 4 menos 3, 1, y eso es positivo. Ahí está. ¿Qué ocurre antes del 3? Por ejemplo, el 2 o el 0, cualquiera. ¿Esto es positivo o negativo? Negativo. ¿Ya? Hacemos lo mismo con el otro factor. ¿Cuándo se hacía 0? En 2. Ya, coloquémosle 0 cuando el x vale 2. Después del 2, ¿esto es positivo o negativo? ¿Por qué? ¿Ya? Tomen cualquier valor. Por ejemplo, el 3. 3 menos 2, 1. Eso es positivo. ¿Sí? Una observación que he visto bastante, chiquillos, es que algunos dicen, de ahí para allá es positivo, de ahí para atrás es negativo. No, no siempre es así. ¿Ya? Así que no se memoricen eso. ¿Ya? Y antes del 2, ¿esto es positivo o negativo? ¿Por qué? Reemplacen. El 1, por ejemplo. ¿Sí? 1 menos 2, eso da menos 1, que es negativo. Ahí está. ¿Y qué poníamos aquí? La multiplicación. ¿Sí? La multiplicación o división de los factores dependiendo del caso. Chuta, ¿no? No quería borrar tanto. Ahí está. ¿Y qué hacíamos ahora? Multiplicar, ¿cierto? Negativo por negativo, positivo. Negativo por 0, 0. Negativo por positivo, 0 por algo. Positivo por positivo, y aquí viene el final del ejercicio. ¿Cómo interpretamos esta tabla? En nuestra desigualdad, la multiplicación tiene que dar
negativa. ¿Cuál sería? En ese rango, ¿sí o no? En ese rango es negativo. ¿Mm? Del 2 al 3. ¿Sí? Ya, ¿incluimos el 2 o el 3 o no? ¿Por qué? Porque la desigualdad es menor estricto. ¿Sí? Y si fuera menor o igual, ahí sí. Ya, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? El conjunto A, ¿cómo lo habíamos definido? Los números reales que cumplen esa condición. ¿Cuál es el conjunto de manera explícita? Es ese, del 2 al 3 sin incluir. ¿Ya? ¿Quedó claro esa primera parte? Lo único que hice fue reescribir el conjunto. Nada más que eso. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál sería el complemento de A? Todos los reales menos ese intervalo. ¿Qué sería? Pero sí, eso es. Desde el menos infinito hasta el 2 incluido, ¿o no? ¿No o sí? El 2 pertenece a la... Entonces tiene que estar en el complemento. ¿Sí? Eso es importante. Si un elemento no está en el A, tiene que estar en el complemento. De hecho, esa es la definición. Miren. El complemento son todos los elementos que no están en A. ¿Y cuál otra parte no está en A? Desde el 3, incluido, porque el 3 no pertenece a A, hasta el más infinito. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido menor o igual? ¿Cómo queda el complemento? ¿Cómo queda? O sea, el A queda cerrado. ¿Y cómo quedaría el complemento? Abierto. ¿Sí? Eso. Dígame. ¿Cómo puede decidir si el conjunto complemento es una unión o una intersección? ¿Cuál es el criterio para saber si poner unión o intersección? Porque cuando tú quieres juntar cosas va a ser unión. Bueno, ahora lo vamos a definir, de hecho. Bien la unión. Ya, es que sí, porque tú quieres que sea esto junto con esto. En cambio, si fuera intersección no tienen elementos en común. Sí, o sea, piénsalo en la recta, mira. Hagamos un dibujo. Ahí está la recta real. ¿Cuál sería el conjunto A? Sería del 2 hasta el 3 abierto. Entonces el complemento es todo lo que queda afuera, que sería esta parte junto con esta parte. Y la unión es la que nos permite juntar intervalos. ¿Ya? De todas formas, ahora la vamos a definir de manera más formal, para que se entienda. ¿Ya? ¿Queda clara la definición de complementos? Vimos 3 ejemplos, uno fácil, uno medio y uno un poco más difícil. A todo esto, miren, voy a hacer un dibujo. Pongan atención. Acá, si este fuera el conjunto, estoy haciendo un diagrama, ¿sí? Si este fuera un conjunto que es el universo, y el A obviamente va a ser un subconjunto. ¿Qué vendría a ser el complemento gráficamente? Universo menos el A, o sea, sería toda esa parte, ¿cierto? Ese sería el complemento.
¿Ya? Esa es una forma gráfica de verlo. Tienen un universo, tienen el adentro. ¿Cuál es el complemento? Lo que está afuera del A. ¿Sí? Pero dentro del universo, obviamente. ¿Ya? Ya, ahí está la definición de... Dígame. ¿Subir un poquito? ¿Dónde? Ahí. Ya, para definir unión de conjuntos. De partida, ¿cuántos conjuntos necesito? 2, al menos. ¿Sí? Y ambos conjuntos, ojo acá, tienen que ser parte de un mismo universo. Obviamente, si no, no los podemos juntar. Ya, vamos a definir la unión que tiene esa notación, con una U de unión. ¿Cómo? ¿Son elementos de dónde? Del universo. ¿Sí? Pero eso, ¿qué era? Es una función proposicional, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? Porque depende del X. Este conectivo lógico, ¿cuál era? El O. ¿Y cuándo era verdadero el O? ¿Cuando esto era verdadero? ¿O lo otro era verdadero? Alguna de las dos era verdadera, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser la unión? Serían los elementos que están en el A o bien en el B. Eso. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es juntar los dos conjuntos. Eso es unión. Pero no pueden estar en ambos al mismo tiempo. Este conectivo, ¿qué pasaba si los dos eran verdaderas? Era verdadero igual, ¿cierto? Entonces pueden estar en los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Esta es la observación. Para que sea verdadero, el X tiene que estar en alguno de los dos nomás. Ya, partamos con eso. Aquí cuidado, esta U es de universo y esta U es de unión. Lamentablemente ahí hay un alcance de notación. Sí, pero hay que saber reconocerla. Pues la U que está entre dos conjuntos va a ser unión. La U que está solita va a ser universo. ¿Sí? Ya. Si yo tengo esos dos conjuntos, ¿cuál sería su unión? Son los elementos que están en alguno de los dos. ¿El 1 está en alguno de los dos? Ahí está. ¿El 2 está en alguno de los dos? De hecho, están los dos. Ahí. ¿El 3 está en alguno de los dos? ¿El 4 está en alguno de los dos? ¿El 5? ¿El 6? Y de ahí para arriba no, ¿cierto? De ahí para arriba no está en ninguno. Así que esa sería la unión. Dígame.
Dice, para que esta función proposicional sea verdadera, x debe estar en alguno de los dos conjuntos. Lo escribí súper mal, perdón. Después lo arreglo cuando suba el PDF. Segundo ejemplo. Trabajemos en el universo de los números naturales. Los que uno usa para contar. El conjunto A es el conjunto de los números pares. El conjunto B es el conjunto de los números impares. ¿Qué pasa si los uno? ¿Serían todos los naturales o no? ¿Por qué? Porque el B es el complemento de la. Justamente el B es el complemento del A y si lo juntamos va a dar todo. Ahora, si lo quieren ver directamente por la definición, piénsenlo así. ¿El 1 pertenece a la unión? Sí, porque pertenece a ¿cuál? Al B. ¿El 2 pertenece a la unión? Sí, porque ¿a cuál pertenece? Al A. ¿El 3 está en la unión? ¿Esta a cuál pertenece? Al B. ¿El 4 está en la unión? ¿Por qué? ¿A cuál pertenece? Al A. Y así. Ahí. Ah, no es lo mismo, no estoy leyendo. Borren eso. Se me había... Saquen la hoja. Es que se me había ocurrido algo, pero después me arrepentí. ¿Ya? Ahí está. ¿Se entiende la unión? Al final es juntar los elementos de ambos. Nada más. ¿Puedo bajar? ¿No todavía? Ya. Copien o sáquenle fotos, no sé. ¿Puedes subir? Oh. Ya, miren, aquí vamos a hacer un diagramita. El universo es todo lo que marqué en morado. No hay nadie disléxico, o sea, disléxico es daltónico, ¿cierto? Porque hablo de colores y después puede que la embarre. No, pero pregunta seria, ¿no? Edith. Ya, listo. Ya, entonces, el universo es lo que está en morado. ¿Sí? Eso lo voy a subir como reel, salió bueno. Y puse dos conjuntos. El conjunto A que está en naranjo y el conjunto B que está en verde. ¿Qué sería la unión gráficamente? La que intersecta ahí. ¿Lo que intersecta? Sería... todo eso. ¿Sí? Todo eso es la unión. Ya, eso simboliza, dígame. Uno o en el otro. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cómo?
Ese es el complemento, eso es lo que estaba afuera. ¿Sí? Ya, atención acá, chicos, silencio. Ya, pues cállense. Ya, la intersección. Intersección de dos conjuntos. Leámosla. Eso era llave de conjunto. Los X que pertenecen al universo. ¿Sí? No nos podemos salir de ahí. El universo es todo. ¿Y qué es lo que tiene que cumplirse para pertenecer a la intersección? El X tiene que pertenecer a la... ¿Qué conectivo era este? Era el Y. X tiene que pertenecer a B. ¿Cuándo el conectivo Y era verdadero? Cuando las dos son verdaderas. O sea, para pertenecer a la intersección, el elemento tiene que estar en el A y a la vez tiene que estar en el B. Tiene que estar en ambos simultáneamente. ¿Ya? Eso es intersectar. Entonces, eso para que sea verdadero, X debe pertenecer a ambos a la vez. Eso es lo que nos está diciendo ese pedacito de función proposicional. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Está en símbolo y en rojo está la explicación de lo que significa. ¿Cómo? ¿Cuál triángulo? Ah, no, es una B, que me quedó fea. Es una B de verdadero. Ya. Ya, pero ahí quedó más bonita. Subconjunto. Ya, eso es, subconjunto. Ya, silencio. Ya empezaron a hablar. Lo pueden que retar. Ya, si fueran esos dos conjuntos, supongamos que estamos trabajando en los naturales. Ese es el universo. La intersección de ambos. ¿El 1 está en la intersección? ¿Sí o no? ¿El 1? ¿Por qué no? Porque no está en B. Y para estar en la intersección tiene que estar en los dos a la vez. ¿Sí? Entonces, el 1 no. El 2. El 2 está en ambos a la vez, ¿cierto? ¿Y hay algún otro que esté en ambos? Listo, esa es la intersección. Madura está. ¿Ya? ¿Otro ejemplo? ¿Más difícil?
Ya, ahí puse un ejemplo bastante más rebuscado. Así que atención. El conjunto A son los números que son múltiplos de 2. O sea, ¿cuáles son los múltiplos de 2? 2, 4, 6. Los pares, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, infinitamente. El B, múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 6. 3, 6, 9, 12, así, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la intersección de ambos? 6. 12. Miren, escribámoslo primero. ¿Cómo sería si es que escribimos la definición de intersección? Serían los naturales tales que son múltiplos de 2 y múltiplos de 3 a la vez, ¿cierto? Eso sería la intersección, como definición. ¿Y cuáles son los números que son múltiplos de 2 y de 3 a la vez? 6, 12, 18, 24, 30. ¿Y eso cómo se dice? Está bien. Simplificado. N es múltiplo de 6. No sé si se acuerdan cuando vieron reglas de divisibilidad. Oh, suena como trabalengua. ¿Cómo se verificaba que un número era divisible por 6? Uno era el- Tenía que ser divisible por 2 y por 3 a la vez, ¿cierto? Ya, eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Si tenemos los divisibles por 2, o perdón, los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, intersectamos, van a dar los múltiplos de 6. ¿Ya? Ese estaba más rebuscado. ¿Pero se entendió? ¿Alguna duda con ese? Acuérdense, intersectar es que tienen que cumplir ambas condiciones a la vez, porque lleva un i. ¿Ya? Ya, hagamos un diagrama para entender la intersección. ¿Qué región sería la que incluye los elementos de la intersección? ¿Qué cosa? ¿Cuál es esa? ¿El corazón? Esa, ¿cierto? Esa sería la intersección. Son los elementos que están en A y en B a la vez. ¿Ya? Esa sería la intersección. Ya hay un poquito de vocabulario. Cuando la intersección de dos conjuntos es vacío, ¿qué significaría que fuera vacío? ¿Tienen elementos en común? No. Ahí vamos a decir que los conjuntos son disjuntos, ¿ya? Es por ponerle un nombre nomás. Por eso le puse vocabulario, no definición.
Ya, otra operación entre conjuntos. La diferencia. Ya, de partida necesitamos dos conjuntos que sean subconjuntos de un mismo universo para poder operarlos. ¿Sí? ¿Cómo se define la diferencia? Son elementos del universo, ¿cierto? Pero, ¿qué tienen que cumplir? Pertenecer a A y no pertenecer a B. O sea, en otras palabras, son los elementos de A que no están en B. Eso es. Eso es lo que está diciendo esa parte de la definición. No es que cuando hago una hoja nueva se va todo para arriba. Ejemplo. Universo naturales nomás. No nos vayamos tan allá. El A dos, 4, 5, 6. El B 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería A menos B? O la diferencia entre A y B. ¿Qué tenemos que ver? Que pertenezca al A, pero que no pertenezca al B. ¿El 2 pertenece al A? Sí. ¿Pertenece al B? También. No sirve. Tiene que estar en A y a la vez no estar en B. ¿El 4 pertenece al A y al B? También. Tampoco sirve. ¿El 5 pertenece al A? Sí. ¿Y pertenece al B? Ya. Ese sí está en la diferencia. ¿Y cuál más? ¿El 6 está en el A? Sí. ¿Y está en el B? No. Esa es la diferencia entre los dos conjuntos. Si lo quieren ver de otra forma, podrían verlo como que a los elementos de A le sacan los elementos que también están en B. ¿Cuáles son los que están en B? El 2 y el 4. Por eso queda eso. ¿Sí lo pueden ver de esa forma igual? ¿Y qué sería B menos A? ¿Será lo mismo? ¿Cuánto es? ¿O qué es? Son elementos que están en B, que no están en A. ¿El 1 está en B, está en A? No. El 2 está en B y a la vez está en A, así que ese no sirve. El 3 está en B, está en A. Entonces, ¿iría en la diferencia? Y el 4 está en B, pero también está en A, así que no sirve. Ya, ahí está la definición de diferencia. ¿Qué acabamos de ver con este ejemplo? ¿Importa el orden? Sí, importa el orden. ¿Sí? Si resto A con B no es lo mismo que restar B con A. O hacer la diferencia entre A y B con A. En todos lados estos diagramas los hacen bonitos, con circulitos y cajitas, pero a mí me gusta hacerlos más feos. Porque los conjuntos no tienen por qué ser bonitos. Después en álgebra lineal van a entender por qué. Ya, eso, esa situación. En morado, el universo. En naranjo, el A, en verde, el B. ¿Cuál sería la diferencia A con B? A menos B. Los que están en A, pero que no están en B. ¿Cuál sería? Esto está en A y está en B. ¿Me puedo pasar más allá? ¿Por qué? Porque ahí estarían en B, ¿cierto?
¿Y cuál sería B menos A? ¿Qué región? Lo que está en B pero que no está en la intersección, ¿cierto? Eso sería. ¿Sí? Pregunta. Ya que en esta operación, pongan atención, vimos que la diferencia de conjuntos no la podemos conmutar, o sea, no la podemos invertir el orden. ¿Qué ocurre con las anteriores? Por ejemplo, la intersección, ¿podríamos haber escrito en vez de A inter B, B inter A? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. O sea, la intersección es una operación que es conmutativa. El orden no importa. ¿Sí? La unión ¿es conmutativa? También es conmutativa. ¿Pero cuál no es conmutativa? La diferencia. ¿Se dan cuenta que aquí ya empezamos a jugar con axiomas? Como lo mismo que eran con números reales. Pero para conjuntos genéricos. Ya, y la última operación que vamos a ver es el producto cartesiano. Esta yo creo que es la más complicada de entender. Ya, y pónganle atención a esta operación porque esta no se ve tanto en el colegio y yo creo que es la más importante de todas, al menos para los cursos que siguen. Producto cartesiano. Esta es la más rara de todas, por eso quiero que le pongan atención. Ya, de partida, esta operación se sale del universo. Define otro. Ah, ¿ven? Si es rara, les dije. Ya, ¿cómo se define el producto cartesiano de dos conjuntos? Toman elementos del primero, toman elementos del segundo y lo que hacen es formar un par ordenado. Es muy distinta, ¿sí o no? Por ejemplo, si tuviésemos a el 1, 2. Hagámoslo bien simplecito. B, 3, 4. Con universo, los números naturales. ¿Cómo se definiría el producto cartesiano entre A y B? Tenemos que formar, ¿qué cosa? Pares ordenados. ¿Sí? Pero cualquiera, no hay restricción para cómo lo podemos ordenar. Es que eso, el primer elemento tiene que ser un elemento de A. Y el segundo elemento tiene que ser un elemento de B. Esa es la única condición. ¿Sí? Entonces, elementos de A tenemos el 1 y tenemos el 2. ¿Cuál sería el primer par que podríamos formar? 1, 3. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Sí? Entonces, los elementos que obtuvimos, estos de acá, ¿forman parte de este universo? El 1,3... No, pues esto no es un natural, es un par ordenado. ¿Sí? Entonces,
Entonces, por eso les digo que esta operación es rara. ¿Por qué? Porque al hacer el producto cartesiano de dos conjuntos, no obtenemos algo del mismo estilo. ¿Sí? Ya, y ese ejemplo, miren, aquí ya empezamos a tomar forma para lo que sigue. Si tomo A, los números reales, B, los números reales, ¿cuál sería el producto cartesiano entre ambos? Sería R cruz R. ¿Y qué es eso? Esto es algo que ustedes han trabajado caleta, pero no lo saben. ¿Qué acabo de dibujar? Eso es un plano cartesiano. ¿Sí? ¿Cómo son los puntos de este plano? Por ejemplo, ese punto. ¿Cuál sería? Sería el 1,2. O sea, cuando nosotros estamos haciendo un plano cartesiano, lo que estamos haciendo en realidad es un producto cartesiano entre los números reales. ¿Ya? ¿Qué pasaría si le coloco R, cruz R, cruz R? Serían cosas que tienen ¿cuántas componentes? 3, y esos son puntos del espacio, si los tratamos en R. ¿Qué pasa si coloco más R's? R, Q, R, Q, R, Q, R. Aumenta la cantidad de elementos del par, ¿sí? O de la terna, depende cómo lo vean. Ya, en este mismo ejemplo, ¿cuál sería B cruz A? ¿Qué es lo que iría primero? Elementos de B. ¿Cuáles son los elementos de B? 2 y 4, o sea, sería... No, po. De B es 3 y 4. Ah, 3 y 4 dijiste, sí. 3,1, 3,2, 4,1, 4,2. Conclusión, ¿el producto cartesiano es conmutativo? No. Ya, y si fueran esos dos conjuntos, ¿cuál sería el producto cartesiano? Entre A con B. ¿Cómo sería? Carita feliz, coma, A. Carita feliz, coma. Después. Carita triste, coma A. Y... Ya, ¿y cuál es su estado de hoy día? ¿Cuál de los 4? Dígame. Más adelante, entonces, nos podrían, por ejemplo, pedir solamente poner ciertos resultados del producto cartesiano que cumplen una condición. Sí, por ejemplo, son elementos del producto cartesiano tal que el A es igual al B, por ejemplo. ¿Sí? Que sería un subconjunto del producto cartesiano. ¿Sí? Buena pregunta, de hecho. Bien buena. Ya. ¿Listo? ¿O no todavía? No todavía.
Hoy día la clase estuvo densa, así que les recomiendo repasarla. Y todavía nos faltan 2 definiciones. Que con eso terminamos. ¿Sí? Todo lo subo. Todo está arriba ya. De hecho, siempre que hacemos una clase, a lo más la subo al día siguiente. Ya, esta definición es más simple. Atención. La definición de cardinalidad. ¿Cuál es la cardinalidad de un conjunto? No es nada más que el número de elementos que tiene. ¿Sí? Eso. Por ejemplo, ese conjunto A, que tiene el 1, el 5, el 7, el 10. ¿Cuál sería su cardinalidad? ¿Cuántos elementos tiene? 4. Eso. Es contar cuántos elementos tiene solamente. ¿Sí? Es más fácil. Ya, ojo, aquí igual puede haber un alcance de notación, porque ¿qué significaban las barritas en cálculo? Valor absoluto. Entonces tienen que contextualizar. Si tienen las barritas y adentro es un número, eso es valor absoluto. Si tienen las barritas y adentro hay un conjunto, eso sería cardinalidad. ¿Ya? ¿Cuál sería la cardinalidad de B? ¿Cuántos elementos tiene B? 1. ¿Cuál sería la cardinalidad de vacío? 0. En otras palabras, ¿qué valores ustedes pueden obtener a partir de una cardinalidad? ¿Pueden obtener 0? Sí, con el vacío. ¿Pueden obtener menos 1? ¿Por qué no? Porque no es por el valor absoluto. Porque es cantidad de elementos. Y no puede tener menos un elemento, es un conjunto, ¿cierto? ¿Podrían obtener 1,5? Tampoco. O sea, van a obtener un natural o 0. ¿Ya? Y este conjunto es un poco más complejo. De partes o potencia.
¿Ya qué significa lo que acabo de escribir? Son puros símbolos, pero hay que traducirlo. ¿Cómo se define el conjunto de partes de A? ¿Qué significa eso? Son conjuntos C, que son subconjuntos del universo, que cumplen ¿qué cosa? Que C es subconjunto del A. O sea, dicho de otra forma, el conjunto de partes o conjunto potencia son todos los subconjuntos posibles de A. Lo voy a escribir. Son todos los subconjuntos posibles de A. Ese es el conjunto de partes. ¿Dónde? ¿Alguien dijo algo? No. Ya, partamos con eso. Simplecito. Un conjunto que tiene el 1 y el 5. ¿Qué subconjuntos puedo formar? ¿Cuáles son todos los subconjuntos posibles de A? Partamos con los que tienen 0 elementos. ¿El vacío es subconjunto de A? ¿Qué habíamos dicho del vacío? Es subconjunto de todo. Así que el vacío es parte de este conjunto. ¿Qué otro subconjunto podríamos formar? Por ejemplo, subconjuntos que tengan un solo elemento. El 1 y el 5. ¿Y qué otro subconjunto puedo formar? El 1,5. Ese es el conjunto de partes. Si lo quieren formar, es ir subiendo. Primero, ¿cuáles son los conjuntos que tienen 0 elementos? El vacío. ¿Cuáles son los subconjuntos que tienen un elemento? El que tiene el 1 y el que tiene el 5. ¿Y cuál es el subconjunto que tiene 2 elementos? El conjunto entero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Próxima clase vamos a hacer otro ejemplo de esto. ¿No? Ya, quedamos ahí, justo a la 11 hoy día.